Buenas para todos. Hoy vamos a terminar la primera unidad de cálculo vectorial. El próximo sábado estaremos actualizando o programando las actividades que se encuentran en la unidad 1. Así que hoy terminamos ya la última parte de la unidad 1. Entonces vamos a ver aquí lo que son las funciones vectoriales. Definición. Si D es un subconjunto de R, entonces R es una función vectorial con dominio D si para todo T en D, R de T es igual a F de T por I más G de T por J. Esto es una función vectorial en el plano cartesiano. Y R de T igual a F de T en la dirección I, G de T en la dirección J y H de T en la dirección K en el espacio. Vamos a ver un ejemplo, dos ejemplos sencillitos aquí para dilucidar lo anteriormente expresado. Ejemplo, sea R de T la función vectorial 3T menos 5 en la dirección I y T2 más 4 en la dirección J más T a 3 en la dirección K. Hallar R de 2, o sea, cuál es el valor de la función vectorial cuando T vale 2. Entonces lo que hacemos es reemplazar a T por 2, donde esté T colocamos 2. Solución, entonces R de 2 es igual a 3 por 2 menos 5 en la dirección I más 2 a la 2 más 4 en la dirección J más 2 a la 3 en la dirección K. 3 por 2 da 6 menos 5. 6 menos 5, 4 más 4 en la dirección J y 2 a la 3 es 8. 6 menos 5 da 1, 4 más 4 da 8. Entonces nos queda I, porque el coeficiente I no se coloca, y eso es igual a I 8J más 8K. Este es un vector. El vector cuyas componentes son 1, 8, 8. Bien, ahora vamos a ver unas operaciones que se ven en las funciones vectoriales. Las mismas que vimos allá en las funciones de derivada. ¿Qué operaciones se ven en las funciones? Derivadas de funciones, integrales de funciones. Aquí también, en las funciones vectoriales, vamos a ver derivada de una función vectorial. Y después vamos a ver límites de una función vectorial. Entonces tenemos que si f de t, g de t, y h de t son funciones derivables, entonces la derivada de r de t es igual a f de f de t en la dirección i más g de t en la dirección j más h de t en la dirección k es. Entonces voy a derivar esto. Ya ustedes saben que para indicar la derivada hay que colocar una rayita arriba que significa derivada, como indicamos aquí. R' de t, aquí lo que hay que hacer es derivar cada una de estas funciones que están aquí. F' de t en la dirección I, G' de t en la dirección J, más H' de t en la dirección K, como está expresado aquí. R' de t igual a F' de t en la dirección I, más M' de t en la dirección J, más H' de t en la dirección K. Ejemplo, hallar la derivada de t igual a t2i más 3t2 menos 4tj más t a la 3 más 1k. Solución. Entonces, para hallar la derivada de esta función vectorial, lo que hacemos es derivar t2, 3t2 menos 4t y t a la 3 más 1. Y ya ustedes saben cómo se deriva eso. La derivada de t a la 2 es 2t en la dirección I. La derivada de 3t a la 2 menos 4t es 6t menos 4j. Y la derivada de t a la 3 más 1 es 3t a la 2 y la derivada de 1 que es 0. Entonces nos queda 3t a la 2 en la dirección k. Esto sería entonces la derivada de esta función vectorial, ¿verdad? Bien, entonces ahora vamos a ver la otra operación que es límite de funciones vectoriales o límite de una función vectorial. Si R de t igual a f de t en la dirección I más G de t en la dirección J más H de t en la dirección K, entonces límite de t cuando t tiende a
¿qué hacemos aquí? Lo que hacemos es hallar el límite a f de t cuando t tiende a, el límite de g de t cuando t tiende a y el límite de h de t cuando t tiende a, tal cual como se está expresado aquí, ¿verdad? Bien, un ejemplo, hallar límite de dt cuando t tienda a menos 1. Si r de t es igual a esto que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Al hallar el límite a esta función vectorial cuando t tiende a menos 1, lo que hacemos es hallar el límite a t2 cuando t tiende a menos 1, a 3t2 menos 4t cuando t tiende a menos 1 y t a la 3 más 1 cuando t tiende a menos 1. O lo que es lo mismo, reemplazar a t por menos 1. Eso es muy sencillo. Solución, entonces, límite de la función vectorial r de t cuando t tiende a menos 1 es, entonces le hallamos el límite como lo había expresado anteriormente a cada uno de estos sumandos que corresponden a las componentes del vector. Entonces, límite de t a la 2, la dirección y cuando t tiende a menos 1, límite cuando t tiende a menos 1 de 3t2 menos 4t y límite cuando t tiende a menos 1 de t a la 3 más 2 en la dirección k. Bien, entonces, al aplicar el límite aquí, lo que hacemos es reemplazar a t por menos 1. Entonces aquí queda menos 1 al cuadrado más 3 por menos 1 al cuadrado menos 4 por menos 1 más, en la adición j más menos 1 al cubo más 1. ¿Sí? Pues, cuando t tiende a menos 1, aquí lo que reemplazamos es a t por menos 1. Entonces queda menos 1 al cubo más 2, menos 1 al cubo más 2. Bien, entonces tenemos aquí que el cuadrado de menos 1 es 1. El cuadrado de menos 1 es 1. Y este da más. Este menos con este menos daría más, ¿verdad? Y menos 1 al cubo es menos 1 más 1. Entonces nos queda, aquí nos quedaría 1. Entonces quedaría y. Aquí tengo 1 por 3, 3 más 4. Entonces quedaría 3 más 4 más. Y aquí, menos 1 al cubo es menos 1 más 1. Más 2, ¿verdad? Aquí me equivoqué. Y es más 2. Entonces nos queda menos 1 más 2. Entonces nos queda finalmente y más 7j y menos 2 más 1 da 1. O sea, k. Entonces, esta es la derivada de la función vectorial t a la 2i más 3t2 menos 4t más t a la 3 más 1 en la dirección k. Bien, ahora vamos a ver longitud de arco. Vamos a establecer para la longitud de arco una fórmula y nos van a dar las variables que intervienen en esa fórmula y después lo que vamos a reemplazar estas variables en la fórmula. Bien, si C es una curva que tiene un parámetro, si C es una curva que tiene una parametrización regular, x igual a f de t, y igual a g de t, z igual a h de t, en el intervalo a menor o igual que t y t menor o igual que b, y si C, o sea, parece que esto está muy pegado aquí, C es la curva, y si C, o sea, la curva, cuando yo le digo aquí, aquí está de más, por eso es que está enredado esto aquí, y si C, o sea, C es la curva, y si C no se corta a sí misma, excepto posiblemente en los extremos del intervalo AB, entonces la longitud L de la curva es, aquí tiene la formulita, la longitud de la curva viene siendo la integral de A hasta B de la raíz cuadrada de f' de t al cuadrado más g' de t al cuadrado más h' de t al cuadrado por dt. Veamos a ver un ejemplo, o sea, nosotros si tenemos esta curva, lo que vamos allá es la longitud de esta curva C a través de esta fórmula, de A hasta B, ¿ya? Eso es lo que nos están pidiendo aquí. Y para eso contamos con esta fórmula que está aquí. Ejemplo, calcular la longitud de arco de la curva parametrizada x igual a 3t2, y igual a t a la 3, z igual a 6t,
en el intervalo 0 menor o igual que t y t menor o igual que 1. Solución. Entonces nos está pidiendo que hallemos la derivada de f de t, de g de t y h de t. Pero para hallar f' de t, tengo que conocer primero a f de t, ¿verdad? F de t es, aquí está, esto. Este es el mismo f de t. Recuerden que los puntos de una curva, si yo tengo esto, por favor observen aquí, si yo tengo esta curva y aquí está un punto x de t, xt, y este punto se va a mover sobre esta curva, vemos que x y y debe estar dada en función del tiempo. O sea que x es una función del tiempo y y también es una función del tiempo, porque este punto se va a mover a lo largo de esta curva. Por lo tanto, x es igual a x de t, ¿ya? Y es igual a f de t. Y igual a g de t. ¿Ya? Y z igual a h de t. Bueno, esto es para en el plano, estas dos. Pero cuando estamos en el espacio, entonces interviene esta también. Entonces ya la curva no está en el plano XY, sino que está en el plano XYZ. Entonces, si esta es la curva y este es el punto, ya aquí serían tres coordenadas: X, Y y Z, ¿verdad? Pero todas tres son funciones del tiempo, porque el punto se va a mover a través de esta curva en función del tiempo. O sea que X, Y y Z son funciones del tiempo, tal cual como aparece aquí. Entonces, por esa razón es que este X que aparece acá ya es f de t. Y este Y que aparece aquí sería g de t. Y este Z sería h de t. O sea, si yo derivo f' de t, es lo mismo que derivar x'. Si yo derivo g' de t, es lo mismo que derivar y'. Y si derivo h', y si derivo h de t, es lo mismo que derivar z. O sea que tenemos que hallar x' aquí. La derivada de esto sería 6t, la derivada de esto sería 3t a la 2, y la derivada de esto sería 6. Y 0 viene siendo el intervalo, 0 menor o igual que t, y t menor o igual que 1, donde a es 0 y b es igual a 1, o sea el intervalo. Entonces vamos a hallar la longitud de la curva, que comienza en 0 y termina en 1. Aquí está. L es igual a la raíz cuadrada de f' de t al cuadrado, y ahí lo tengo allá que sería 6t al cuadrado, va la derivada de y' de t, que sería 3t2 elevado al cuadrado, más z' de c al cuadrado sería 6 al cuadrado. Entonces esto sería 36t a la 2 más 9t a la 4 más 36, de 0 a 1. Bien, eso es igual a la integral de 0 a 1 de esto que está aquí. Aquí lo que dice, voy a ordenar esto con relación al mayor exponente. 9t a la 4 más 36t a la 2 más 36 de t. Pero esto que ustedes ven aquí es un trinomio cuadrado perfecto, que esto es igual a 3t más 6 elevado al cuadrado, porque el cuadrado de este es 9t a la 4. Dos veces la primera por la segunda da 36t a la 2, que está allá. Y el cuadrado de la segunda, que es 36. Pero la raíz cuadrada de 3t a la 2 más 6 al cuadrado, entonces desaparecen los radicales y nos queda 3t a la 2 más 6 por dt. Y ya esta integral es muy sencillita. Entonces esto sería 3 por la integral de t a la 2 más 6 por la integral de dt. La integral de t a la 2 es 3t a la 3 sobre 3 de 0 a 1. Y la integral de 6 es 6t en los límites de 0 a 1. Bueno, en el semestre pasado, cuando vimos el cálculo integral, recuerden ustedes cuando estamos viendo las integrales definidas, aquí lo que tenemos que hacer es calcular el valor de esta integral en el límite superior menos el valor de esta integral en el límite inferior. Y eso es lo que hacemos aquí, ¿verdad? Entonces sería, bueno, este 3 con este 3 se cancela, queda esto. Más 6t
entre los límites de integración de 0 a 1. Bien, entonces aquí sí vamos a calcular el valor de esta integral en el límite superior y se lo restamos en el valor en el límite inferior, como está aquí. Aquí lo que hacemos es reemplazar la t por 1, entonces me queda 1 a la 3 menos 0 a la 3. Más 6 que multiplica a 1 menos, cuando t es 0, le queda aquí 0. Entonces queda aquí 1 a la 3, 1 menos 0 da 1, entonces queda 1. Y aquí 6 por 1 da 6 y esto es 0, entonces queda 1 a 6 igual a 7. Bien, ahora vamos a ver funciones de dos variables. Vamos a ver aquí cómo se define una función de dos variables. Sea de un conjunto de pares ordenados de números reales. Una función f de dos variables es una correspondencia que asocia a cada par ordenado x, y en D, o sea, en el conjunto de pares ordenados, un único número real f de x, y. Ese es el concepto de función. Recuerdo cuando nosotros definíamos la función de una sola variable. ¿Qué es una función de una variable? También es una correspondencia entre números reales, de tal manera que a cada número real la función le asigna o le asocia un único número real. Pero como acá son funciones de dos variables, entonces son parejas. Por eso que dice aquí, es una correspondencia que asocia a cada par ordenado x, y en D un único número real f de x, y. Ejemplo, vamos a suponer que la función esta de dos variables se define de esta manera. F de x, y es igual a x2, y2 menos 3x, y más 5. Observen ustedes que esta función tiene dos variables, x y y. Vamos a hallar el valor de f de x, y para x, y igual a 2, 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hombre, vamos a reemplazar a x por 2 y a y por 3. Entonces tenemos aquí, cuando x vale 2, tengo aquí 2, cuando y vale 3, tengo aquí entonces f de 2, 3. Este es el valor de la función en 2, 3. Aquí es igual a 2, que es x, por y, que es 3 a la 2, menos 3 por 2 por 3, más 5. 3 a la 2 es 9. 2 por 9, menos 3 por 2 por 3, más 5. Aquí 2 por 9, 18. 3 por 2, 6, por 3, 18, más 5. 36 más 5 da 41. O sea que el valor de la función en el punto 2, 3 es igual a 41. Bien, eso es muy sencillo. Ahora vamos a ver la otra operación. Límite de funciones de dos variables. Ejemplo, hallar límite de x a la 2 menos y a la 2 sobre x a la 2 más y a la 2 cuando x y tiende a 1, 2. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a reemplazar el valor de x por 1 y el valor de y por 2 en esta expresión, como se establece acá. Como x vale 1, aquí aplico límite. Entonces x vale 1 al cuadrado, y vale 2 al cuadrado sobre 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto es 1 y esto es 4. Este es 1 y este es 4. 1 menos 4 da menos 3 y 1 más 4 da 5. O sea que el límite es menos 3 quintos. Ahora, ¿qué pasa cuando el denominador es 0? Entonces, cuando el denominador es 0, hay que demostrar que el límite no existe. Recuerden ustedes cuando hallamos límite de una función, cuando el denominador es 0, no existe, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que demostrar que el límite no existe. La sugerencia es esta. Utilice el teorema de las trayectorias. Entonces aquí le coloco investíguelo. ¿Ya? Usted busque un cálculo vectorial, busque el teorema de la trayectoria y haga un ejemplo para demostrar que el límite de una función de dos variables cuando el denominador es 0 no existe. Entonces tiene que aplicar el teorema de las trayectorias. Ya le explican de una manera muy clara eso. Ahora vamos allá, derivada de las funciones de dos variables. ¿Qué se hace? Para hallar la derivada de una función de dos variables, primero se calcula la derivada de f de x, y con respecto a x. Si voy a derivar con respecto a x, quiere decir que la otra variable tiene que permanecer constante, como dice aquí, manteniendo y constante, obteniendo así la derivada parcial de f de x, y con respecto a x, que se simboliza así. Derivada parcial de f con respecto a x, y derivada parcial de f de x, y con respecto a x, también se simboliza así. Este f con esta x significa también derivada parcial
con respecto a x, de x y y. Bueno, este con respecto a x. De forma similar, la derivada de f parcial de f de x y con respecto a y se simboliza así. Ya, esto significa derivada parcial de f con respecto a y. Ahí está. Derivada parcial de f con respecto a y. Quiere decir que x se mantiene constante, ¿verdad? Un ejemplo. Dice, si f de x y es igual a 3x a 3 menos y menos 5x y más 6, allá la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 2, 3. Y b, derivada parcial de f con respecto a y en el punto 1, 1. Solución A. Bien, vamos entonces a derivar a la función con respecto a x. Quiere decir que esta es una constante. Entonces la derivada de esto que está aquí es 9x a la 2 por y menos la derivada de 5xy con respecto, como esta es una constante, quiere decir que esto es igual, la derivada es 1, entonces da 5y. En el punto 2, 3, entonces reemplazas a x por 2 y a y por 3. Aquí está. X por 2 y y por 3. Entonces queda aquí 9 por 2 al cuadrado por 3 menos 5 por 3. Aquí da 36 por 3. Y aquí da 5 por 3, bueno, da 108 menos 15 igual a 93. Ahora, la parte B, vamos allá a la derivada parcial de f con respecto a y. Ahora se mantiene constante x. Entonces, al derivar esta función con respecto a y, entonces esto es constante, pero la derivada de y es 1. Entonces queda 3 y queda 3. Pero aquí es 3x a la 3. X a la 3 menos, como voy a derivar con respecto a y, la derivada de y es 1, entonces me queda 5x. En el punto 1, 1, entonces aquí sería x es 1 y y es 1. Entonces aquí sería a la 3. Entonces 1 a la 3 es 1. 3 por 1, 3 y 5 por 1 da 5. 3 menos 5 igual a menos 2. Ahora vamos a ver derivadas direccionales. Definición. Si f es una función diferenciable en dos variables y u igual a u sub 1i más u sub 2j es un vector unitario, entonces la derivada direccional en la dirección de u, donde u es un vector unitario de f de x y es igual a la derivada parcial de f con respecto a x por u sub 1. U sub 1 es la primera componente del vector unitario u, más la derivada parcial de f con respecto a y por u sub 2, donde u sub 2 es la segunda componente del vector unitario. Ejemplo, calcule la derivada direccional de f en el punto P, en la dirección indicada. F de x y es igual a x a las 2 menos 5xy más 3y2 en el punto 3 menos 1. Bueno, entonces nos están dando la dirección indicada aquí, que u es igual a la raíz cuadrada de 2 sobre 2 y raíz cuadrada de 2 sobre 2, o sea que tienen iguales componentes. Y eso se puede expresar así, como una combinación lineal de los vectores unitarios y j. Solución. Entonces, para hallar la derivada direccional con respecto al vector u, debemos primero hallar la derivada parcial de f con respecto a x, que es la que está aquí. Derivada parcial de f con respecto a x. Entonces derivamos esto con respecto a x. Entonces la derivada de x a la 2 es 2x y la derivada de menos 5xy, pues como es con respecto a x, esta es constante. Entonces queda menos 5y. Y la derivada de 3y2, que es constante, es 0. Entonces aquí hemos conseguido primero la derivada parcial de f con respecto a x. Ahora vamos a hallar la derivada de f con respecto a y. Quiere decir que x es constante. Entonces, como este es constante, la derivada de x es 0. Como 5x es constante y la derivada de y es 1, entonces queda menos 5x. Y la derivada de esto con respecto a y es 6y. Y el vector unitario es raíz cuadrada de 2 sobre 2. O sea, la componente del primer vector unitario es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y la segunda componente del vector unitario es también raíz cuadrada de 2 sobre 2. Este vector es unitario porque si usted halla la norma de este vector le va a dar 1, por eso es unitario. Cuando el vector no es unitario, usted tiene que hallarlo porque usted va a trabajar eso con las componentes de un vector unitario. Este u sub 1 es la componente de un vector unitario. Y este u sub 2 es la segunda componente de un vector unitario. Si el vector no es unitario, usted tiene que hallar el vector unitario. ¿Y cómo lo halla? Usted eso en cálculo vectorial ya lo vimos, que es
El vector unitario no es más que el vector sobre la norma del vector, y ahí consigue el vector unitario. En este caso no vamos a ir al vector unitario porque en realidad este vector que está aquí es unitario, o sea, este vector es unitario. Usted saca la raíz cuadrada de esto al cuadrado más la raíz de esto al cuadrado, le da 4 sobre 4 y eso es igual a 1. Bien, entonces ya tenemos entonces la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y, y tenemos las componentes del vector unitario, que son estos dos que están aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula. Entonces la derivada direccional en la dirección de u de f de x es igual a la derivada parcial de f con respecto a x, que lo tiene, por u sub 1, pero u sub 1 es raíz cuadrada de 2 sobre 2, más la derivada parcial de f con respecto a y, acá la tenemos, menos 5y más 6y por u sub 2, que es la misma, raíz cuadrada de 2 sobre 2. Ahora multiplicamos, bueno, aquí, bueno, esto lo dejamos así expresado, entonces vamos ahora a hallar la derivada direccional en el punto 3 menos 1. Aquí lo que tenemos que hacer es reemplazar a x por 3 y a y por menos 1. Aquí tenemos 2 por 3 menos 5 por y, que vale menos 1, por raíz cuadrada de 2 sobre 2, más menos 5 por 3 más 6 por menos 1, que es el valor de y, por raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces aquí da 6 más 5 por raíz cuadrada de 2 sobre 2, y aquí da menos 5 por 3 da menos 15, y aquí da menos 6, aquí entonces da menos 21. Entonces quedaría así. Esto sería aquí 11 raíz cuadrada de 2 sobre 2, y aquí daría menos 21 raíz cuadrada de sobre 2. Bueno, aquí tenemos resta de fraccionarios con el mismo denominador. Se restan los numeradores y se coloca el mismo denominador. 11 menos 21 da menos 10 raíz cuadrada de 2 sobre 2. Simplificando aquí da menos 5 raíz cuadrada de 2. Fíjense ustedes que para hallar la derivada direccional de una función de dos variables, pues únicamente aplicamos la fórmula que está aquí, hallando la derivada parcial de f con respecto a x, hallando la derivada de f con respecto a y ya tenemos las componentes del vector unitario, o sea, u sub 1 y u sub 2. Recalco nuevamente que cuando el vector no es unitario, usted tiene que hallarlo. ¿Cómo se halla un vector unitario en la dirección de otro vector? Eso yo se lo expliqué una vez. Para hallar un vector en la dirección de un vector unitario o un vector unitario, usted dice u es igual al vector sobre la norma del vector, y ahí obtiene usted un vector unitario. No siempre en el ejercicio le van a dar el vector unitario. Aquí este vector es unitario porque la norma de este vector da 1. Pero cuando no da 1, usted tiene que hallarlo. ¿Cómo lo halla? Usted divide el vector por un escalar. Y ese escalar, así miren. Un vector unitario, un vector A en la dirección de A es A sobre la norma. Esta es la fórmula para hallar un vector unitario en la dirección del vector A. Entonces halla la norma de A y multiplica 1 sobre la norma de A por las componentes del vector. Esta es la fórmula para hallar un vector unitario. O sea, si yo le digo que en dirección del vector A igual a 3,4, ¿sí? Este vector no es unitario. Entonces usted tiene que hallar un vector unitario en la dirección de A. Ese vector ya utiliza la fórmula. U es igual a 3,4 sobre la norma de este vector, que es la raíz cuadrada de 9 más 16, y este es igual a 3,4 por la raíz cuadrada de 25, y este es igual a 3,4 sobre 5. Entonces es lo mismo que un quinto por 3,4. Entonces aquí da 3 quintos menos 4 quintos, ¿verdad? Este sí es un vector unitario. Entonces u sub 1 es igual a 3 quintos y u sub 2 es igual a 4 quintos. Pero no vaya a cometer el error de decir usted aquí que u sub 1 es 3 y u sub 2 es 4, porque está cometiendo un error, porque este no es un vector unitario. Y aquí lo están diciendo en la dirección de un vector unitario.
U es un vector unitario, pero este vector no es unitario, entonces tiene que hallarlo. Bien, entonces vamos a borrar aquí y continuamos con la explicación. Bueno, ahora vamos a hallar el gradiente. La definición de gradiente es la siguiente. Sea f una función de dos variables. El gradiente de esta función de dos variables es la función vectorial, esta. Así se denota el gradiente de una función. Entonces el gradiente de la función f de x y es igual a la derivada parcial de x, a la derivada parcial de f con respecto a x en la dirección y, más la derivada parcial de f con respecto a y en la dirección j. Un ejemplo. Encontrar el gradiente de f de x y igual a x a la 2 menos 4xy en el punto 3, 4. Solución. Entonces hallamos primero la derivada parcial de f con respecto a x. Aquí está. Derivada parcial de f con respecto a x. Entonces sería que y es constante, ¿verdad? Entonces decía, derivada parcial de f con respecto a x es 2x. Y este 4 y este y serían constantes y la derivada de x juntos es queda menos 4y, que es lo que está aquí. Ahora vamos a hallar la derivada parcial de f con respecto a y. Quiere decir que x es constante. Como x es constante, esto es 0, ¿verdad? Como este es constante, entonces, y la derivada de 4y es 4, entonces queda menos 4x, que es lo que está ahí. Entonces ya tenemos la derivada parcial de f con respecto a x y tenemos la derivada parcial de f con respecto a y, entonces la reemplazamos aquí en la fórmula. Y nos queda que el gradiente es igual a esto, menos 4x por j. Entonces esto da esto que está aquí. Bueno, pero vamos a hallar el gradiente en el punto 3, 4. O sea que x vale 3 y y vale 4. Donde está x coloca 3 y donde está y coloca 4. Y aquí tenemos esto. Y eso da el vector menos 10, menos 12. Un ejemplo de gradiente en la vida real es la siguiente. Ustedes saben que los esquíes, los que bajan esas montañas que vienen esquiando y ellos van tomando una dirección, ellos cogen para un lado, cogen para el otro y llevan dos paraditos y se van empujando y cogen para diferentes direcciones. ¿Eso por qué ellos por qué toman esas direcciones diferentes? Precisamente porque ellos llevan un aparatico y ese aparatico para ellos es el gradiente, o sea, ese vector gradiente le está indicando la dirección que él debe coger para obtener la razón máxima o la variación máxima de la velocidad de descenso. Entonces ahí el vector tiene una aplicación muy fundamental. Lo utilizan los esquiadores cuando van descendiendo de las montañas y ese vector gradiente le está indicando la dirección que ellos deben coger para encontrar la máxima velocidad de descenso. Bueno, jovencitos, no les quito más el tiempo y espero que estudien bien esto y ya les estaré actualizando las actividades este sábado para que el domingo y en 6 o 7 días les voy a dar el plazo, me desarrollen todas las actividades que están programadas ahí. Bueno, que estén muy bien y hasta otra oportunidad.